Me envió un mensaje. Papá, sé que nos compraste una casa, pero mi suegra dice que no vas a venir en acción de gracias. Le respondí con una sola palabra: bien. Aquella noche dejé de ser alguien al que podían exprimir hasta el último centavo. A la mañana siguiente recuperé la casa. Luego recuperé todo lo que les había dado y di mi último paso, del que aún no se han podido recuperar. Nadie esperaba que el padre callado y siempre dispuesto a ayudar fuera capaz de algo así, especialmente ellos. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país. La carpeta de cuero reposaba en el asiento del copiloto como un trofeo. Acababa de salir de la notaría en Central Avenue, documentos firmados y sellados. $485.000 de generosidad comprimidos en 20 páginas de texto legal. Mi casa, bueno, antes mía. Ahora de Michael y Jennifer, o lo sería una vez pasaran los 30 días de espera, el regalo más grande que había hecho jamás. Conduje hacia el norte por la primera 10, las manos sueltas en el volante, las ventanillas entreabiertas para dejar entrar el aire de noviembre. Phoenix se veía limpio aquella tarde, el cielo de ese azul imposible que solo aparece en los otoños de Arizona. Había pasado 5 años ahorrando para este momento. 5 años comiendo cenas congeladas en lugar de carne. Conduciendo la misma camioneta en lugar de cambiarla, saltándome los viajes de pesca a Alaska que me había prometido después de vender mi empresa de construcción. Cada dólar había ido a un único objetivo: darle a mi hijo un comienzo real, algo sólido bajo sus pies. El Whole Foods de Camelback Road no era mi parada habitual, demasiado caro, demasiado lleno de gente que compraba col rizada orgánica para fotografiarla antes de comerla. Pero era acción de gracias y quería ingredientes de calidad. Llevaba semanas planificando el menú. Pavo asado con hierbas, el relleno de pan de maíz de mi madre, esas zanahorias glaseadas con miel que Jennifer mencionó que le gustaban hace 3 años. Incluso lo había anotado para no olvidarlo. La sección de frutas y verduras olía a lluvia y tierra. Estaba comparando batatas cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Ver el nombre de Michael en la pantalla me hizo sonreír. Quizá quería confirmar a qué hora debía llegar el jueves. Quizá Jennifer tenía alguna petición especial para los acompañamientos. Leí el mensaje una vez, luego otra, luego una tercera, esperando que las palabras se reacomodaran en algo que tuviera sentido. Papá, sé que acabas de comprarnos la casa, pero mi suegra no quiere que vengas a la cena de acción de gracias. Jennifer cree que es mejor así. Nos veremos en otro momento. Mi pulgar quedó suspendido sobre la pantalla. A mi alrededor, las familias llenaban los carros con ingredientes para sus propias reuniones. Un hombre debatía el tamaño del pavo con su esposa. 2 niños discutían sobre qué relleno prefería su abuela. Gente normal preparando fiestas normales con personas que sí querían su compañía. Escribí: después de todo lo que he hecho, la casa que acabo de firmar, estás eligiendo a su madre antes que a tu propio padre. Lo borré. Escribí: merecía algo mejor que esto. Lo borré. Escribí: tenemos que hablar. También lo borré. El teléfono se sentía resbaladizo en mi mano. Había pagado la boda de Michael hace 5 años, $35.000 para una ceremonia que los padres de Jennifer no podían permitirse pero exigían. Pagué la luna de miel a Bali. Le presté $15.000 para un coche que prometió pagar en 6 meses. Eso fue hace 3 años. Cubrí $8.000 en deuda de tarjeta de crédito que él llamó un bache temporal. Compré $12.000 en muebles cuando se mudaron a su apartamento de alquiler. Porque Jennifer quería todo nuevo, nada de tiendas de segunda mano ni de mi garaje. Y ahora Patricia, una mujer a la que nunca había visto, no me quería en la cena en la casa que acababa de comprar para su hija. Disculpa, querido, ¿estás bien? Te ves pálido. Una anciana estaba a mi lado, la preocupación marcada en su rostro. Su carrito rebosaba ingredientes para un festín. Fotos familiares decoraban la carcasa de su teléfono. Bien, dije. Mi voz sonó mecánica, prestada de otra persona. Acabo de recordar algo. Miré mi teléfono de nuevo.
El cursor parpadeaba en el mensaje vacío, esperando una sabiduría que no tenía. En lugar de eso escribí una sola palabra. Bien. La envié. El carrito quedó abandonado donde lo había dejado. Las batatas y las hierbas frescas ya elegidas, ya inútiles. Crucé las puertas automáticas hacia el aparcamiento. El sol de la tarde golpeaba diferente ahora. Demasiado brillante, demasiado indiferente. Dentro de mi camioneta coloqué la carpeta de cuero en el salpicadero. 20 páginas, 5 años de sacrificio, un mensaje de texto. Mis manos encontraron el volante, lo aferraron. El protector de pantalla se agrietó ligeramente en una esquina. No me había dado cuenta de que estaba apretando el teléfono con tanta fuerza. La grieta se extendió como un río helado, pequeña y contenida, pero permanente. Me quedé allí 15 minutos, quizá 20. El tiempo avanzaba extraño, espeso y resistente. Otros compradores cargaban bolsas, se iban, volvían, cargaban más. A través del parabrisas podía ver a la gente dentro de la tienda empujando carros, eligiendo productos, planificando celebraciones con familias que sí los querían. El teléfono volvió a vibrar, era Michael llamando. Observé su nombre pulsar en la pantalla, una vez, 2, 3, hasta desvanecerse en una notificación de llamada perdida. Volvería a llamar. Siempre lo hacían cuando necesitaban algo. Arranqué el motor, pero no puse la marcha, solo me quedé sentado con el ralentí temblando bajo mí, mirando la carpeta de cuero. Dentro estaban los documentos que transferían la propiedad de una casa comprada con dinero de mi jubilación, mis fondos de pensión, las ganancias del negocio que había construido desde cero durante 30 años. Todo envuelto y entregado a un hijo que ni siquiera podía enfrentarse a la madre de su esposa por una sola invitación a cenar. Otro día, había escrito. Ni una disculpa. Ni siquiera sus propias palabras, Jennifer piensa. ¿Cuándo había dejado Michael de pensar por sí mismo? Cuando mi opinión se volvió menos importante que la de Patricia, una mujer cuya cara jamás había visto, cuya voz jamás había escuchado y que aún así tenía suficiente poder para borrarme de una festividad en mi propia casa. Ya no era mi casa. Ese era el punto, ¿no? Yo la había regalado, había firmado los papeles. 30 días de espera antes de completar la transferencia. Pero la intención estaba clara, el gesto hecho. Yo había interpretado al padre generoso, al papá que siempre apoyaba, al cajero automático andante que soltaba fondos cada vez que Michael escribía sobre situaciones o momentos difíciles o ayudas temporales. ¿Cuántas ayudas temporales sumaban para convertirse en resentimiento permanente? Metí la marcha atrás, luego me detuve. Mi mano encontró la guantera, saqué la carpeta de nuevo. La abrí y escaneé la primera página. Lenguaje legal, denso y específico. La voz del notario resonó en mi memoria. Plazo de 30 días para completar, estándar en transferencias de esta magnitud, revocable bajo ciertas condiciones. Casi no había escuchado entonces, demasiado centrado en el triunfo de la generosidad, en el orgullo de proveer. Ahora esas palabras significaban otra cosa. 30 días revocable. Cerré la carpeta, la puse otra vez sobre el salpicadero y metí primera. La camioneta avanzó por el aparcamiento, pasando junto al Whole Foods donde había planeado comprar ingredientes para una comida familiar que nunca cocinaría, pasando junto a los compradores que jamás sabrían lo rápido que la gratitud puede volverse otra cosa. Necesitaba pensar. La casa permaneció a oscuras, excepto por mi despacho. Siempre había llevado buenos registros, un hábito tras dirigir Gray Construcción durante 30 años, cuando controlar cada gasto significaba la diferencia entre beneficios y quiebra. Ahora esos mismos archivos estaban esparcidos sobre mi mesa como pruebas en un juicio. Extractos bancarios, cheques cancelados, capturas de pantalla de mensajes en los que Michael pedía ayuda, siempre redactados cuidadosamente. Papá, odio pedirte esto, pero, o solo hasta el próximo sueldo. O Jennifer está muy estresada por el dinero. Empecé a las 11 de la noche, demasiado alterado para dormir, y trabajé hacia atrás cronológicamente. El patrón apareció rápido.
Cada vez que ayudaba, y había ayudado mucho, las llamadas se volvían menos frecuentes, las visitas más cortas, las excusas más creativas. Junio de 2018, pagué 8.000 en su deuda de tarjeta. Michael llamó 2 veces ese mes, luego estuvo 6 semanas sin contacto. Septiembre de 2019, compré 12.000 en muebles para su apartamento. Aquel día de Acción de Gracias duró 90 minutos antes de que Jennifer mencionara la cena en casa de su madre. Febrero de 2021, cubrí 5.200 en gastos médicos tras la apendicitis de Jennifer. Michael olvidó mi cumpleaños 3 semanas después. Abril de 2023, presté 15.000 para un coche. Aún espero el primer pago. Los números se acumulaban en algo obsceno. Saqué mi calculadora, de las antiguas, con cinta de papel, y sumé el total. $230.000, más o menos, sin contar el efectivo que nunca documenté, cenas, ayudas pequeñas que no merecían un cheque. $250.000, y me habían desinvitado de Acción de Gracias. Abrí los documentos de transferencia de la casa otra vez, esta vez leyendo con atención. El notario había explicado la ventana de 30 días, pero yo había estado demasiado orgulloso para escuchar, demasiado satisfecho conmigo mismo. Ahora leí cada cláusula, cada condición, cada resquicio. La transferencia de la propiedad se considerará completa tras 30 días desde la firma, siempre que no ocurra un cambio material en las circunstancias que invalide la intención donativa. Cambio material en las circunstancias. Leí la frase 3 veces. Busqué la definición legal en mi ordenador. Encontré jurisprudencia de Arizona sobre revocación de regalos. Los precedentes eran claros. Si el receptor demostraba suficiente ingratitud u hostilidad, el donante podía rescindir el regalo durante el periodo de espera. Ser desinvitado de Acción de Gracias por alguien al que acababas de regalar una casa parecía un ejemplo de manual. Alrededor de las 3 de la madrugada preparé café. No el instantáneo que solía beber, sino los buenos granos que guardaba para ocasiones. No era una ocasión. Solo necesitaba el ritual, el movimiento familiar de moler, preparar, servir. Me quedé de pie junto a la ventana de mi cocina, viendo las luces de Fénix extenderse por el valle, sosteniendo la taza con ambas manos. Algo había cambiado dentro de mí. No roto, roto implicaba debilidad, fragmentación, pérdida de función. Esto se sentía más como claridad, como limpiar el vaho de un cristal para ver lo que siempre había estado allí. Mi hijo no me valoraba. Su esposa me veía como un recurso que exprimir, no como una persona a incluir. Y yo lo había permitido año tras año, confundiendo su tolerancia con afecto. Eso terminaba ahora. El teléfono sonó a las 7. El nombre de Michael iluminó la pantalla. Lo dejé sonar una vez, 2, 3, 4. Establecer la nueva dinámica antes de contestar. Hacerlo esperar. Papá, ¿estás despierto? Sí. Mira, ¿sobre lo de ayer? Su voz llevaba una alegría forzada. Ese tono que usa la gente cuando sabe que está equivocada pero no lo admite. Patricia solo quiere algo familiar, algo acogedor. ¿Lo entiendes? Es muy particular con las fiestas. Jennifer pensó que sería más fácil si. Basta. Mantuve la voz firme, vacía de emoción. La voz de un capataz de obra, la que hace que los trabajadores se detengan a mitad del golpe. Entiendo perfectamente. Tu suegra, a la que nunca he visto, no me quiere en la casa que acabo de compraros. La casa cuyos papeles firmé ayer, y tú estuviste de acuerdo. Silencio al otro lado. Luego, no es así. Ya haremos algo contigo después. Quizá el fin de semana siguiente. Jennifer ya está estresada por cocinar para Patricia. ¿Y cuánto me sigues debiendo por el coche, Michael? ¿Qué? La pregunta lo descolocó. Bien. El coche, papá, ¿eso no? Estamos hablando de Acción de Gracias. 15.000 más los 8.000 por la ayuda temporal con las facturas, más los 12.000 de los muebles. ¿Sigo? Esos fueron regalos. A la defensiva ahora, la voz subiendo.
Dijiste que no hacía falta. Dije muchas cosas. Miré la hoja de cálculo que había preparado, columnas ordenadas, fechas precisas. Estoy reconsiderándolo todo. Ya hablaremos. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. El silencio que siguió se sintió limpio. Abrí mi portátil y busqué Ley Arizona revocar regalo ingratitud, luego abogado contratos Fénix. La pantalla se llenó de resultados. Entré en varias páginas, leyendo perfiles de abogados, buscando a alguien que entendiera que esto no iba de dinero ni de propiedad ni de tecnicismos. Esto iba de respeto, de enseñar una lección que debió aprenderse años atrás. Para las 9 ya había reducido mi búsqueda a 3 firmas. Para las 10 había redactado un correo a Harrison & Associates, los abogados que usé cuando vendí Gray Construction. Me conocían, sabían que no era frívolo ni vengativo, sabían que cuando pedía algo era por un buen motivo. El correo fue breve, resumía la situación: regalo de la casa, exclusión inmediata, deseo de explorar la revocación, adjuntaba copias escaneadas de los documentos firmados, mencionaba la ventana de 30 días, solicitaba consulta urgente. Lo envié antes de dudar. El archivador de acordeón que Jennifer había ridiculizado. ¿Por qué guardas cada recibo? ¿Te estás volviendo acumulador? Estaba en la esquina de mi escritorio. Lo acerqué, revisé años de generosidad documentada, gastos de boda, papeles del préstamo del coche, recibos de muebles con la firma de Jennifer en los formularios de entrega, todo preservado, todo demostrable. Ella lo llamó acumulación. Yo lo llamé vindicación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Papá, por favor no te enfades. Podemos arreglarlo. No respondí. Que se preocupara. Que sudara. Que comprendiera que el cajero automático se había apagado, que el viaje gratis había terminado, que las acciones tenían consecuencias incluso después de años estando protegido de ellas. Al mediodía sonó mi bandeja de entrada. Harrison & Associates. Señor Gray, podemos verle mañana a las 2. Este asunto requiere atención inmediata dada la ventana de tiempo. Respondí, estaré allí. Afuera, el día había subido a los 70 grados bajos, un noviembre perfecto en Arizona. Los vecinos decoraban para Acción de Gracias, colgando coronas y poniendo esos ridículos pavos inflables. Gente normal preparando fiestas normales con familias que los querían presentes. Yo ya no era gente normal. Preparé otra cafetera, volví a mi escritorio y empecé a organizar los documentos en categorías: préstamos nunca pagados, regalos nunca reconocidos, promesas nunca cumplidas. Cada carpeta engordaba con pruebas. Cada página contaba la historia de un padre que lo había dado todo y que solo había recibido un mensaje desinvitándolo de la casa que él mismo compró. Por la tarde ya tenía cita. La ventana de 30 días se iba cerrando, pero aún tenía tiempo. La oficina de Robert Chen ocupaba el piso 12 de una torre de cristal en Central Avenue, el tipo de edificio donde los abogados cobraban lo suficiente como para tener salas de reuniones con vistas. Había usado Harrison & Associates al vender Gray Construction. Me conocían como alguien que no desperdiciaba su tiempo. Robert lucía igual que hacía 5 años. Traje impecable, gafas de lectura en la punta de la nariz, esa expresión cautelosa de los abogados cuando evalúan si eres serio o un iluso. Extendí mis documentos sobre su mesa de caoba, los papeles de transferencia, el mensaje ampliado e impreso, 10 años de registros financieros organizados por fecha, monto y promesa rota. Él leyó en silencio, tomando notas en su blog. El sonido del bolígrafo llenó el espacio entre nosotros. Háblame de las leyes de revocación de regalos en Arizona, dije. Robert golpeó el bolígrafo contra el blog. Hablas de la sección 25-211, ingratitud grave. Un donante puede revocar un regalo si el receptor demuestra una conducta que justificaría desheredarlo. Se invoca rara vez, pero cuando se hace, señaló mis documentos. Casos como este, un regalo sustancial seguido de rechazo inmediato u hostilidad. Ser desinvitado de Acción de Gracias tras comprarles una casa califica. Es un ejemplo de manual. Sacó un libro de leyes,
Lo deslizó hacia mí con un dedo marcando la página. El precedente es claro. La ventana de 30 días te da legitimidad legal. Con esta documentación, señaló el mensaje. Si presentamos hoy. Firmé los papeles de revocación con el mismo bolígrafo que usé 3 días antes para los documentos originales. Diferentes papeles, la misma tinta azul. La ironía se registró en algún rincón de mi mente, pero no comenté nada. Solo firmé mi nombre y deslicé los papeles de vuelta. Quiero que todo quede documentado, dije. Puede que necesite más de usted pronto. La expresión de Robert no cambió. Entendido. Amanda Foster, la notaria que había gestionado la transferencia original, presentó la revocación en el condado de Maricopa esa misma tarde. A la mañana siguiente, una carta certificada iba en camino al trabajo de Michael. 2 días después, estaba en el aparcamiento bajo el edificio de Robert, hablando de otro asunto, cuando mi teléfono sonó. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces. Necesitaba ese momento para prepararme. Hola, Michael. ¿Qué? Su voz se quebró entre la rabia y el pánico. Papá, ¿qué es esto? ¿Una revocación del regalo? No puedes hacer esto. Ya se lo contamos a todos. Los padres de Jennifer vinieron a ver la casa. Subimos fotos. La gente del trabajo lo sabe. Me apoyé en mi camioneta. El garaje de hormigón amplificaba su voz, la hacía eco. Les dijiste a todos antes de que fuera oficialmente tuya, dije. Mala planificación. Esto es una locura. ¿Por una sola cena? ¿Estás destruyendo nuestro futuro por una fiesta? No, Michael. Mantuve la voz firme, sin calor. Eso lo hiciste tú cuando elegiste a su madre antes que a tu padre. Yo solo estoy corrigiendo mi error. El silencio se estiró. Escuchaba su respiración al otro lado. Alguien diciendo algo de fondo. Luego la voz de Jennifer, aguda y cerca. Déjame hablar con él. Ruidos, forcejeo. Ella había cogido el teléfono. Viejo manipulador. La voz de Jennifer destilaba veneno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, las visitas, las llamadas, aguantar tus constantes expectativas, ¿crees que el dinero te da derecho a poseernos? Abrí la hoja de cálculo en mi móvil y leí de la pantalla. ¿Todo lo que habéis hecho? Mantuve el tono plano, matemático. Déjame refrescarte la memoria. 35.000 para una boda en la que ni siquiera me pidieron opinión. 15.000 para un coche que aún no has pagado. 8.000 en una ayuda temporal que se volvió permanente. 12.000 en muebles y una casa en la que nunca viviré. Eso es lo que yo he hecho. ¿Qué has hecho tú exactamente? Nosotros te incluimos en nuestra vida. Eso debería bastar. No fue suficiente. Colgué antes de que pudiera responder. El garaje quedó en silencio. En algún lugar sobre mí, el tráfico zumbaba en Central Avenue. Gente normal conduciendo hacia destinos normales. Sus familias probablemente intactas, probablemente funcionales. Me senté en mi camioneta 20 minutos, motor apagado, sintiendo el vacío donde antes había algo. No triunfo, no satisfacción, solo ausencia, como una muela arrancada. Sigues buscando el hueco con la lengua, comprobando que de verdad no está. La casa había sido la jugada de apertura. Michael y Jennifer empezarían a agobiarse ahora, a entrar en pánico, quizá a contraatacar. Patricia les aconsejaría, los envenenaría aún más contra mí. Yo tenía que ir por delante. La carta que le había pedido a Robert que redactara, la reclamación del préstamo, llegaría a finales de semana. La carta certificada llegó un sábado por la mañana. Yo no estaba para verlo, pero podía imaginar la escena con claridad. Jennifer firmando la recepción, rompiendo el sobre, su grito llamando a Michael, que saldría corriendo de la ducha. Robert había sido minucioso. Cada préstamo detallado, cada cheque copiado, cada mensaje en el que Michael prometía solo algo temporal, papá, adjunto como prueba.
El total ascendía a 35.000. Pago debido en 60 días. Estaba en mi despacho esa tarde cuando Robert llamó para confirmar la entrega. La han recibido, dijo. Firmaron a las 9:43 de esta mañana. Bien. ¿Estás seguro de esto, Stanley? Es agresivo. Se van a sentir acorralados. Ese es el punto. Hizo una pausa. De acuerdo. Avísame cuando se pongan en contacto contigo. Lo intentaron. Mi teléfono empezó a vibrar esa noche. El nombre de Michael una y otra vez. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón. Escuché cada mensaje una vez antes de borrarlo. El primero llegó a las 7. Papá, por favor. No podemos pagar 35.000 en 60 días. Solo el alquiler es de 24.400 al mes. Los préstamos estudiantiles de Jennifer, la cuota del Lexus apenas. Por favor, ¿podemos hablar cara a cara? Sin abogados. El segundo a las 9. Me estás castigando por culpa de la madre de Jennifer. No es justo. Yo no quería desinvitarte, pero ella insistió y Jennifer estaba estresada por ser la anfitriona, y pensé que lo entenderías. El tercero a las 11. Bien, no contestes, pero deberías saberlo. Patricia dice que deberíamos demandarte. Daño emocional, manipulación financiera. Vamos a contratar un abogado el lunes por la mañana. Borré ese con una satisfacción especial. El lunes por la tarde Robert volvió a llamar. Han consultado a un abogado, dijo. Le oí la diversión en la voz. Al parecer el abogado se rió en su cara. Tu documentación es impecable. Cada préstamo recogido por escrito, cada cheque etiquetado. No tienen caso. Era lo que esperaba. Patricia me parece de esas personas que ven los tribunales como armas, no como justicia. ¿La conoces? Nunca la he visto, pero conozco el tipo. El miércoles por la noche estaba preparando la cena cuando unos faros cruzaron el ventanal del salón. Subí al dormitorio de arriba y miré hacia la entrada. El Honda de Michael estaba ahí, motor encendido. Lo veía a través del parabrisas, las manos en el volante, mirando mi puerta. No se movió en 5 minutos. 10, 20. A los 40 minutos se fue. Bajé y terminé de preparar la cena. El jueves me reuní con Thomas Wright en un diner junto a la primera 10. Thomas había trabajado en Gray Construcción 15 años. Se fue cuando vendí el negocio para montar su propia empresa de construcción. Buen hombre, trabajador sólido. Jugaba en la misma liga de bolos que Michael. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, el café humeando entre nosotros. Me crucé con tu hijo la semana pasada, dijo Thomas. Estaba incómodo. En Costco. Iba con Jennifer y una mujer mayor, la madre, supongo. Patricia. Sí. Bueno, estaban discutiendo. Jennifer le estaba cayendo encima por algo. Michael se veía fatal, Stan, agotado. Bebí un sorbo de café. ¿Qué decían? Jennifer hablaba tan alto que medio supermercado podía oírla. Algo sobre que tenía que controlar a su padre. Arreglar este lío. Tener más carácter. La madre asentía, metiendo comentarios. Te llamó algunos nombres bastante duros, como... Thomas se removió. Tacaño, manipulador, controlador. Mira, no quiero repetirlo todo, pero fue cruel. Michael solo se quedó allí, aguantando. Interesante. Dejé la taza. La mujer que convenció a mi hijo de excluirme de Acción de Gracias me llama manipulador. La ironía no se me escapa. Thomas estudió mi cara. ¿Qué está pasando? ¿Están? Michael mencionó algo de una casa. Les compré una. Cambié de opinión. Así de simple. Así de simple. No insistió. Terminamos el café hablando de otras cosas. Su negocio, conocidos en común, la pésima temporada de su hijo, conversación normal, temas normales.
Pero las palabras de Thomas se quedaron conmigo. Que Patricia me llamara nombres no me sorprendía. Los manipuladores siempre proyectan sus propias tácticas en los demás. Pero saber que llevaba envenenando a Jennifer contra mí, quizá durante meses o años, eso cambió mi perspectiva. Yo pensaba que Jennifer era el problema. Tal vez había estado mirando a la mujer equivocada. De vuelta en casa abrí una pestaña nueva en mi hoja de cálculo. Fase 2, calendario de cobro, marqué el plazo de 60 días, añadí planes de contingencia para cuando inevitablemente no pagaran. Pero también abrí un documento en blanco y escribí un nombre arriba, Patricia Morrison. Necesitaba entender quién movía realmente los hilos en el matrimonio de mi hijo. Su edad, probablemente finales de los 50. Su trayectoria, sus finanzas, su historial. La gente que manipula también suele tener práctica. Cuando aparqué en mi entrada, ya había tomado una decisión. Tenía que entender exactamente quién estaba moviendo los hilos en el matrimonio de mi hijo. La cafetería en Tempe tenía la clientela habitual de la tarde. Estudiantes encorvados sobre portátiles, jubilados leyendo el periódico, baristas cantando pedidos complicados. Me senté en la esquina del fondo, lejos de las ventanas, y observé al investigador privado entrar por la puerta a la hora exacta. Robert Chen me lo había recomendado. Discreto, minucioso, no hace preguntas que no quieras responder. El investigador, Marcus, sin apellido, deslizó una carpeta manila sobre la mesa. No pidió café. No hizo charla. Patricia Morrison, dijo, 58, divorciada en 2019, tenía una boutique de ropa en Chandler llamada Morrison's Elegance, quebró en 2023. Abrí la carpeta. La primera página mostraba un aviso de cierre del negocio, seguido de facturas de proveedores selladas en rojo, impagado. Debe 38.000 a varios proveedores. Otros 22.000 en tarjetas de crédito personales. La desalojaron de su condominio en Chandler en agosto de 2023. Marcus señaló un documento. Lleva viviendo con la esposa de su hijo 18 meses. Sin pagar alquiler. Pasé páginas de extractos bancarios, informes de crédito, órdenes de desahucio. El derrumbe financiero desplegado como una autopsia. Estos son mensajes de texto. Marcus indicó un montón de capturas obtenidas legalmente a través de una cuenta en la nube compartida a la que Jennifer le dio acceso. Se remontan a 2 años. Leí el primero, fechado 6 meses después de que Patricia se mudara. Tu suegro está forrado. Haz que pague la casa. Está jubilado. ¿Para qué quiere el dinero si no? Otro de la Navidad pasada. No dejes que te controle con su dinero. Exige lo que te mereces. ¿Los viejos tienen que ser útiles o para qué sirven? Leí cada mensaje 2 veces. La mandíbula me dolía de apretar. La presión financiera que soporta explica su comportamiento, dijo Marcus. Los necesita a ellos económicamente, así que tiene que controlar la relación. No puede permitir que interfieras con su billete de comida. ¿Encontraste conversaciones donde aconseja a Jennifer que me exija la casa? Varias, de 2 años atrás. Haz que pague. Te lo debe. No dejes que te controle con su dinero. Tácticas estándar de manipulación. Te posicionó como el enemigo antes de que tú hicieras nada. Cerré la carpeta, pagué a Marcus sus honorarios más una propina por su minuciosidad. Conduje a casa con la carpeta en el asiento del copiloto, sintiendo el peso de la validación caer sobre mí como una armadura. Esa noche envié 2 mensajes de texto a Sara, la hermana de mi difunta esposa. Cena familiar, martes, 6 de la tarde. Necesito hablar de Michael. A David, su hermano, lo mismo. Ninguno hizo preguntas. Solo respondieron, sí. Pasé el lunes limpiando una casa que no necesitaba limpieza. Aspiré alfombras, limpié encimeras, froté el fregadero de la cocina hasta que brilló. Necesitaba el movimiento, la rutina, algo que ocupara mis manos mientras mi mente organizaba la presentación. El martes a las 6, Sara llegó primero. Había visto crecer a Michael,
Lo cuidó cuando mi esposa y yo íbamos a congresos de construcción, le enseñó a montar en bici cuando yo trabajaba jornadas de 18 horas. Su abrazo duró más de lo normal. ¿De qué va todo esto, Stan? Esperemos a David. Él llegó 10 minutos después, aún con ropa de trabajo, oliendo a serrín y aceite de máquina. Construimos juntos mi primer taller hace 30 años. Seguimos siendo amigos durante la enfermedad y muerte de mi esposa. Me estrechó el hombro sin decir palabra. Serví estofado de ternera. Sencillo, del tipo que solía cocinar mi mujer. Comimos sin mucha conversación. Solo después de recoger los platos abrí el portátil. Necesito mostraros algo. Durante la siguiente hora lo expuse todo. El regalo de la casa, el mensaje excluyéndome de Acción de Gracias, la revocación, la reclamación del préstamo y luego el informe de Patricia. Quiebra, vida parasitaria, 2 años de manipulación documentada. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de furia. Stanley, sabía que Jennifer había cambiado contigo, pero no imaginaba que Patricia la ha estado envenenando contra ti todo este tiempo mientras vive de ellos. Durante 2 años, por lo visto. El investigador encontró mensajes desde que se mudó. Convenció a Jennifer de que yo intentaba controlarlos con dinero. Irónico, considerando sus motivos. David estaba junto a la ventana, sujetando páginas del informe con las manos ligeramente temblorosas. Michael tiene que saber esto, dijo en voz baja. Su propia suegra lleva años manipulando a su esposa contra ti mientras vive a su costa. ¿Él lo sabe? Lo dudo. Patricia trabaja en las sombras, pero está a punto de enterarse cuando la familia empiece a hacer preguntas. Sara sacó el móvil. Le voy a llamar ahora mismo. Se fue al salón. Oí su voz, controlada al principio, luego alzándose. Michael, soy la tía Sara. Tu padre nos invitó a David y a mí esta noche. Nos enseñó todo. La casa, el dinero, las deudas de Patricia, los mensajes. ¿Cómo pudiste excluirlo de Acción de Gracias? Después de todo lo que ha hecho, después de lo que tu madre habría querido. La voz de Michael se filtró débil, a la defensiva. Sara lo cortó. La madre de Jennifer es una manipuladora con 60.000 en deudas que lleva viviendo de vuestra casa 2 años. Tu padre lo ha documentado todo. Ahora toda la familia lo sabe, Michael. Estamos avergonzados de cómo lo has tratado. Hizo 2 llamadas más esa noche. A su hija, al hijo de David. A la mañana siguiente, la red familiar entera estaba hirviendo. Durante los 3 días siguientes mi teléfono permaneció en silencio, pero Thomas Wright me envió capturas. La prima Jennifer por parte de madre escribiéndole a Michael, todos sabemos lo que le hiciste al tío Stan. La tía Margaret sacando a Jennifer del grupo familiar de Facebook. Fotos viejas de otros días de Acción de Gracias reapareciendo con frases cargadas. ¿Os acordáis cuando familia significaba algo? Guardé cada captura en mi carpeta de documentación. No sonreí. No me regodeé. Solo observé cómo la presión social se acumulaba como agua tras una presa. El jueves por la noche Thomas llamó. Vi a tu nuera en Target. Parecía que había estado llorando. Se dio la vuelta y salió en cuanto me vio en la sección de electrónica. ¿Patricia sigue viviendo con ellos? Según Michael, sí, lo mencionó en los bolos anoche. Dijo algo de que su suegra no entiende lo que son los límites. Las grietas empezaban a mostrarse. El viernes por la mañana sonó mi teléfono. Era Sara. Michael me devolvió la llamada. Estaba diferente, más callado. Preguntó si de verdad creía que te había tratado mal. Le dije, sí, absolutamente. Y tu madre estaría con el corazón roto. Él no discutió, solo colgó. La familia ya conocía la verdad, pero la verdad no paga deudas. En 3 semanas llegaría el plazo y me pregunté qué sacrificaría Michael primero. Las cartas de rechazo llegaron como veredictos. Chase Bank, lamentablemente, su relación deuda-ingreso supera nuestras directrices de crédito.
Wells Fargo, no podemos aprobar su solicitud en este momento debido a la falta de garantías y a recientes consultas de crédito. Bank of America, no podemos ampliar crédito dadas sus obligaciones financieras actuales. Yo no vi esas cartas, pero Thomas sí. Se topó con Jennifer en una cafetería, la vio sola en una mesa cubierta de papeles, el móvil boca abajo junto a una calculadora que mostraba cifras que ella introducía una y otra vez, como si otros números pudieran producir unas matemáticas distintas. Thomas me mandó una foto desde el otro lado del local. Podía ver los membretes de los bancos, la curva derrotada de sus hombros. Habían pasado 3 semanas desde la cena familiar. El plazo de 60 días para devolver el préstamo se cernía a 5 días de distancia. Michael y Jennifer tenían 4.800 en ahorros. Necesitaban 35.000. Las matemáticas asesinaron la esperanza. El jueves por la noche, esto lo supe después por varias personas, Jennifer se sentó en la mesa del comedor con cada factura, cada extracto, cada pedazo de documentación financiera que tenían. Michael estaba de pie detrás de ella, viendo cómo calculaba una salida a un problema que no tenía solución numérica. El banco dijo que no. La voz de Jennifer estaba quebrada por el pánico. ¿Otra vez? Son 3 bancos, Michael. Nuestra relación deuda-ingresos es demasiado alta. No nos tocan. Tenemos 4.800 en ahorros y necesitamos 35.000 en 7 días. ¿Qué vamos a hacer? Vende el coche, dijo Michael. Su voz sonaba hueca. Ensayada. Pon en venta los muebles. Pide dinero a tus padres. Algo. Mis padres ya piensan que somos unos fracasos, y tu padre nos está destruyendo. ¿No puedes hacer algo? Lo que sea. Patricia estaba en el salón fingiendo no escuchar. Se había pasado el día haciendo llamadas, recurriendo a amigos que, según ella, podían ayudar. Jennifer y Michael habían escuchado cómo cada llamada terminaba en excusas y disculpas. Ahora Patricia lo intentó de nuevo, marcando a alguien llamada Linda. Sé que aún te debo desde el año pasado, pero esto es diferente. No, lo entiendo. De acuerdo, adiós. Colgó, se giró hacia Jennifer con una sonrisa forzada. Ella no puede ayudar ahora, pero tengo otros amigos. No, no los tienes. La voz de Jennifer subió y se quebró. Lo único que tienes son deudas y excusas. Tú prometiste que podías ayudarnos. Dijiste que la familia se mantiene unida. Me dijiste que le plantara cara a Stanley y ahora nos estamos ahogando porque te hice caso. Yo te estaba protegiendo de su manipulación. Usa el dinero para controlar a la gente. Michael habló en voz baja, peligrosamente. No, Patricia, tú lo haces. Llevas viviendo aquí sin pagar alquiler desde hace 18 meses. Convenciste a Jennifer para exigirle cosas a mi padre mientras tú no aportabas nada. Quiero que te hayas ido mañana. El silencio que siguió se sintió geológico. No puedes echarme. Soy la madre de Jennifer. Jennifer se levantó de la mesa. Michael tiene razón. Haz las maletas. Patricia se fue el sábado por la mañana. Sin despedidas, solo el clic de la puerta y el peso de la ausencia. Para entonces, Jennifer ya había puesto su Lexus en todas las plataformas de venta que pudo encontrar: Facebook Marketplace, Autotrader, Craigslist. El precio del anuncio, 26.000, 4.000 por debajo del valor de mercado. La desesperación tiene olor. Los compradores la reconocen. El martes por la tarde estaba en mi despacho revisando contratos cuando miré por la ventana. El Honda de Michael estaba en el aparcamiento de la empresa. Miré la hora, las 2:47 de la tarde. Volví a mi trabajo, atendí 3 llamadas, revisé 2 presupuestos, tomé notas para la reunión del jueves. A las 5:30 recogí mis cosas y salí hacia el aparcamiento. El coche de Michael seguía allí. Salió cuando me vio, caminó hacia mi camioneta con la postura de alguien que ya ha perdido. Papá, por favor, solo escúchame. Ahora nos comunicamos a través de Robert, Michael. Lo sabes.
No podemos conseguir el dinero. La voz se le quebró. El banco dijo que no. Estamos vendiendo el coche de Jennifer, vendiendo muebles, pero aún así nos quedamos cortos. ¿Podemos acordar pagos? ¿Un plan? ¿Algo? No salí de la camioneta. Mantuve la ventanilla bajada, el motor encendido. Tuviste 60 días. Elegiste pasar 3 semanas en pánico en lugar de actuar. El plazo vence el viernes. Pago completo o Robert presenta demanda el lunes por la mañana. Esas son tus opciones. Soy tu hijo. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Lo miré, más delgado que un mes atrás, exhausto, acorralado. Eras mi hijo cuando me excluiste de Acción de Gracias, dije. Cada palabra salió medida, fría. Eras mi hijo cuando dejaste que Patricia manipulase a tu esposa en mi contra. Eras mi hijo cuando te pasaste 10 años tratándome como un cajero automático. Ahora eres un deudor. Paga lo que debes. Subí la ventanilla y me fui. En el retrovisor, Michael se quedó solo en el aparcamiento. Esa noche Thomas llamó. Había visto a Michael y a Jennifer en un concesionario de coches usados en Milla Benue. Ella lloraba mientras negociaban el valor de tasación. El gerente les ofrecía muy por debajo. 15.000 por un Lexus que valía 28. Precio de desesperación. Aceptaron. ¿Llegaron a la cantidad completa? Ni de lejos. Quizá 22.000 en total con la venta de muebles. Aún les faltaban 13.000 con 2 días por delante. Entonces tendrían que decidir qué importa más, el orgullo o las consecuencias. Llegó la mañana del viernes, día límite. Me senté en mi escritorio, el teléfono en manos libres con Robert Chen, esperando a ver si la transferencia llegaba a mi cuenta antes de las 5 de la tarde. Puede que no lo consigan, dijo Robert. ¿Estás preparado para ir a juicio? Estoy preparado para lo que haga falta. A las 3:47, mi teléfono vibró con una notificación del banco. La transferencia había llegado. 30.000. No el importe completo, pero suficiente para demostrar que se habían desangrado intentando conseguirlo. El viernes por la tarde, a las 6, estaba en mi despacho mirando la notificación del banco. 30.000 recibidos a las 3:47, 5.000 menos. El correo de Michael había llegado minutos después de la transferencia, explicando que necesitaban 30 días para el resto, prometiendo el pago total. Las palabras sonaban a negociación de rehenes, desesperadas, cuidadosas, conscientes de las consecuencias. Llamé a Robert. Han enviado 30.000, dije, 5.000 menos. El correo de Michael dice que necesitan 30 días para el resto. Tus opciones: aceptar como liquidación, exigir el pago inmediato del saldo o crear un préstamo formal por la cantidad restante. La opción 3. Préstamo formal, interés anual del 8%, cuotas mensuales, 12 meses. Que sea legal. Que sea oficial. Que sea imposible de ignorar. Robert hizo una pausa. Es punitivo, Stanley. El interés es el adecuado para una deuda sin garantías con un deudor que ha demostrado pésimo criterio financiero. Lo redacto. El contrato de préstamo llegó a mi bandeja de entrada el domingo por la mañana. Leí cada cláusula, lo firmé electrónicamente y se lo reenvié a Michael sin comentario. Sin correo explicativo, sin palabras suaves, solo el contrato, frío y vinculante. Lo que yo no vi, pero supe después por Thomas, fue cómo habían reunido esos 30.000. Los padres de Jennifer llegaron el jueves con un cheque de caja. Su padre lo dejó sobre la encimera sin abrazar a su hija, el rostro tallado en granito. La decepción irradiaba de él como el calor del asfalto. 10.000, dijo. Es lo que podemos permitirnos sin dañar nuestra jubilación. Nos lo devolveréis en 2 años. Interés del 5%, cuotas mensuales. ¿Entendido? Jennifer apenas susurró. Papá, yo. No quiero oírlo. Tu madre y yo te criamos mejor que esto, tratando a la familia como cajeros automáticos, escuchando el veneno de Patricia. Estoy avergonzado, Jennifer.
realmente avergonzado. Habían pedido otros 5.000 a unos amigos, una pareja de la agencia de marketing de Jennifer. Brian insistió en un pagaré, la operación convirtiendo la amistad en negocio. Nada personal, le dijo a Michael. Solo me protejo. Firma abajo. Michael firmó. Vio morir otra relación en el espacio que hay entre la confianza y el documento. La venta del Lexus les dio 15.000. Los muebles, otros 2.000. Todos los depósitos rescatados, todas las redes de seguridad hechas trizas. Se habían vaciado por completo y aún así llegaron cortos. El domingo por la mañana la situación con Patricia estalló. Jennifer encontró la maleta de su madre en el pasillo y algo se rompió. La pelea a gritos duró 20 minutos. Las acusaciones volaron como metralla. Promesas rotas, garantías vacías. 2 años de manipulación disfrazada de preocupación maternal. «Me estás echando». La voz de Patricia alcanzó ese tono peligroso. «Después de todo lo que he hecho por ti, soy tu madre». «¿Todo lo que has hecho?» El cansancio de Jennifer se había convertido en algo afilado. «Te mudaste aquí sin pagar alquiler, llevaste mi paciencia al límite, me pusiste en contra de Stanley y cuando necesitamos ayuda prometiste dinero que no tenías. No me protegiste. Me utilizaste. Márchate». Patricia agarró la maleta, se detuvo en la puerta. «Terminarás sola y rota, igual que tu suegro. Eso es lo que les pasa a los hijos desagradecidos». Jennifer cerró la puerta de un portazo tan fuerte que el marco crujió. El domingo por la noche, tarde, Michael y Jennifer se sentaron en su salón casi vacío. La pared desnuda donde antes había una consola, el sillón desaparecido, solo un sofá y una mesa de centro como mobiliario, muebles como metáfora. «Mi padre tenía razón, ya lo sabes», dijo Michael en voz baja, sobre Patricia, sobre nosotros aprovechándonos, sobre tratarlo como una cartera en vez de familia. «Lo he sabido desde hace tiempo, pero no quería admitirlo». Jennifer lo miró demasiado cansada para discutir. «Entonces, ¿qué hacemos?» «No lo sé. Pedir perdón suena vacío después de lo que hemos hecho. Quizás solo nos toque vivir con esto, pagar las deudas, demostrar que somos mejores que esto». «¿Lo somos? ¿Mejores que esto?» Michael no tuvo respuesta, solo silencio llenando el espacio donde antes vivía la certeza. El lunes a las 11 de la noche llegó la notificación de DocuSign al teléfono de Michael. La abrió sentado en la mesa de la cocina, las manos temblándole ligeramente mientras se desplazaba por el lenguaje legal que formalizaba su fracaso. 8% de interés, pagos mensuales de 450, 12 meses. Cada cláusula un recordatorio de que ya no era un hijo recibiendo ayuda, sino un deudor cumpliendo obligaciones. Firmó, vio aparecer la pantalla de confirmación y sintió que algo fundamental cambiaba en su idea de lo que era la familia. El martes por la mañana recibí el acuerdo firmado, lo abrí, revisé la firma y lo guardé en mi carpeta de documentos legales. Michael Gray estaba ahora obligado por contrato a pagarme 450 al mes durante 12 meses, no como hijo a padre, sino como deudor a acreedor. La transformación estaba completa. El primer pago vencería en 30 días. Puse un recordatorio en el calendario y me pregunté si realmente lo haría o si tendría que iniciar un proceso de cobro. En cualquier caso, la lección ya estaba dada. La notificación llegó un martes por la mañana de principios de diciembre. Pago recibido. 450, último plazo. Marqué la casilla en la hoja de cálculo. Celda en verde. Deuda saldada. Libro equilibrado. La victoria se sentía hueca, como ganar una discusión con alguien que hace tiempo dejó de escucharte. 6 semanas habían pasado desde que Michael firmó el préstamo. 6 semanas de pagos mensuales llegando puntuales, cada uno automático, impersonal, transaccional. El dinero importaba menos que lo que representaba, un hijo devolviendo dinero a su padre como si fuera un banco. Obligación sustituyendo a relación. Thomas me había mantenido al tanto sin que yo se lo pidiera. Pequeñas observaciones, comentarios casuales.
Vi a tu hijo y a tu nuera en tarjeta ayer, me dijo en una llamada la semana anterior. Se veían hechos polvo, comprando todo de marca blanca. Jennifer comparaba precios de salsa de pasta. Michael ha bajado de peso. Peso de estrés, no sano. La vida de lujo se acabó. Eso pasa cuando vives por encima de tus posibilidades y pierdes tu respaldo financiero, dije. Están aprendiendo. ¿Piensas acercarte? Se acercan las fiestas y todo eso. Cuando la gente aprende lecciones a las malas, interrumpir la lección no ayuda. Necesitan sentarse con ella. Lo decía en serio. Seguía pensándolo. Pero algo en esa última notificación de pago se asentó distinto en mi pecho. Las consecuencias se habían extendido más allá de Michael y Jennifer. Thomas comentó que la noticia se había corrido. Dinámicas de comunidad pequeña en el área metropolitana de Phoenix. Todos conocen a alguien que conoce a alguien. Al parecer, un compañero joven de Michael le preguntó por sus problemas familiares, con ese tono cuidadoso de quien sabe más de lo que dice. La reputación de Michael había cambiado. Ya no era el joven gerente exitoso con el padre generoso. Ahora era el tipo que había fastidiado a su padre, el que no sabía manejar sus finanzas. El ejemplo que se cuenta como advertencia. El miércoles por la tarde llegó una carta certificada. Firmé la recepción, reconocí la dirección del remitente al instante. Patricia Morrison, 3 páginas. Mayúsculas agresivas. Acusaciones delirantes. Stanley Gray ha incurrido en abuso financiero a un anciano usando su riqueza para coaccionar y someter a mi hija y a mi yerno mediante prácticas de préstamo depredadoras. Amenazaba con denunciarme a servicios de protección al mayor, al fiscal general, a cualquiera que quisiera escucharla. Llamé a Robert, le leí algunos fragmentos. Servicios de protección al mayor, dije, por un hombre de 62 años que se protege de unos parientes parásitos. Creativo. La risa de Robert llevaba un desprecio profesional. Estoy redactando un requerimiento para que cese, lo bastante duro para que se lo piense 2 veces. Su propia quiebra y su historial de fraude destruyen cualquier credibilidad que crea tener. ¿Quieres que mencione posibles demandas por difamación? Menciónalo todo. Deja claro que cualquier contacto adicional tendrá consecuencias legales. He terminado con el drama de los Morrison. Archivé la carta de Patricia en una carpeta titulada Documentación Legal, Acoso Morrison, y me olvidé de ella. Era ruido, irrelevante para la historia principal. El jueves por la tarde sonó mi bandeja de entrada. Correo de Michael, enviado a las 8:47 de la noche, fuera de horario. Momento privado. Asunto, sin excusas. Lo abrí. Papá, sé que nos equivocamos. No solo con acción de gracias, sino con todo. Años de recibir sin agradecer, tratándote como una obligación en vez de como persona, dejando que Jennifer y Patricia influyeran en mí contra mi propio juicio. No sé si puedo arreglar esto, pero quiero intentarlo. No porque quiera algo de ti, sino porque te mereces algo mejor que el hijo que he sido. Michael. Lo leí 3 veces, miré la hora, me fijé en lo que no decía. No había peticiones, ni justificaciones, ni intentos de minimizar sus actos, solo reconocimiento, crudo y claro. Cerré el portátil y me alejé. El viernes abrí un borrador de respuesta, escribí 5 versiones diferentes. Perdón, frialdad continuada, aceptación cautelosa, reconciliación condicionada, rechazo total. Guardé las 5 sin enviar ninguna. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. El sábado Thomas me envió capturas de Facebook. Una publicación navideña en el perfil de Jennifer. De fondo, visible, un piso austero. Un árbol artificial barato. Decoraciones de saldo. La pobreza visual de las consecuencias. Guardé las imágenes en mi carpeta de documentación. Pruebas de que la lección se había aprendido. El domingo abrí de nuevo el correo de Michael, lo leí por 10ª vez, estudié la estructura de las frases, la elección de palabras, la ausencia de manipulación. Te mereces algo mejor que el hijo que he sido.
3 años tarde, pero al menos por fin lo veía. El lunes por la mañana me senté en mi escritorio con el cursor parpadeando en un campo de respuesta vacío. 5 borradores esperaban en mi carpeta de documentos. Cada uno un camino distinto, hacia adelante, hacia atrás o hacia ninguna parte. No había decidido cuál merecía Michael o cuál necesitaba enviar yo. El correo se quedó sin respuesta durante 3 días mientras decidía si la redención era algo que se gana o algo que se concede. Al 4.º día cerré el portátil y conduje hacia un lugar al que no iba desde hacía meses. Necesitaba pensar, y para pensar hacían falta otros escenarios. El mirador de la montaña al norte de Cave Creek ofrecía lo que mi despacho no: silencio sin paredes, espacio sin tecnología, el tipo de vacío que permite que la claridad se forme como cristales de hielo en el aire de invierno. Me senté en el portón trasero de la camioneta durante 3 horas. El correo de Michael abierto en el móvil. Lo leí entre largos ratos mirando el paisaje del desierto sonorense extendiéndose hacia unas montañas a las que no les importaba el drama familiar ni la venganza financiera. La pregunta no era si Michael merecía perdón. Yo sabía que el perdón es algo que haces por ti, no por el otro, pero implicarte en su transformación suponía arriesgarte a reabrir heridas que por fin empezaban a formar tejido cicatricial. Te mereces algo mejor que el hijo que he sido. Volví a leer la frase, estudié la ausencia de excusas, la falta de peticiones, solo reconocimiento, crudo y claro. Un halcón planeaba encima, cazando, paciente, estratégico, esperando el momento adecuado. Cerré el móvil y regresé a Phoenix. Pasaron 2 semanas. No respondí al correo de Michael. Lo dejé sentado en la incertidumbre igual que yo me había quedado sentado con la exclusión, la humillación, la traición. El martes por la tarde estaba en mi oficina de construcción revisando propuestas de licitación cuando un movimiento en el aparcamiento llamó mi atención. El Honda de Michael se aparcó en una plaza a las 2:15, motor apagado, ventanillas subidas. No salió, solo se quedó sentado. Lo observé desde mi ventana del 2.º piso durante 20 minutos, miré su lenguaje corporal, la cabeza baja, las manos entrelazadas, sin mirar el móvil, solo esperando con la paciencia de quien ya no tiene nada que perder. Tenía una elección: ignorarlo, salir por la puerta trasera, irme a casa, o enfrentar la conversación que se venía gestando desde aquel mensaje de acción de gracias. El halcón había encontrado su momento. Bajé las escaleras despacio, me detuve en la sala de reuniones, dejé la puerta abierta, conversación sí, privacidad no, distancia profesional marcada, luego caminé hasta la entrada del edificio. Michael se puso de pie cuando aparecí en el vestíbulo. Parecía más pequeño, no físicamente, sino en presencia. La confianza y el derecho que antes lo blindaban se habían ido descascarillando como pintura de un mueble viejo, dejando a la vista la madera en bruto. «Papá», su voz llevaba incertidumbre. «Gracias por no echarme. Sé que no me merezco». Sala de reuniones. 5 minutos. Caminamos sin palabras, los pasos resonando en el suelo. Me senté enfrente, no en la cabecera, y le indiqué que empezara él, poniendo el peso de abrir la conversación en quien la había roto. No sé por dónde empezar. Michael se retorcía las manos. He ensayado esto 100 veces, pero ahora solo voy a decirlo. Te utilicé durante años. Te traté como un cajero automático en vez de como persona. Dejé que Jennifer y Patricia envenenaran mi visión y me convencí de que era normal porque tú nunca te quejabas. Permití que te hirieran, que te excluyeran, que te faltaran al respeto y no te defendí porque era más fácil no hacerlo. Me quedé callado, dejando que el silencio tirara de más verdad. Lo de la casa, eso debería haber sido un momento de gratitud, de celebración. En lugar de eso, dejé que Patricia decidiera quién era bienvenido en una mesa que tú pagaste. Elegí a una mujer manipuladora que apenas conocía antes que al hombre que me crió. Y cuando revocaste la casa, cuando exigiste el pago, me enfadé, me puse furioso, porque me había convencido de que merecía tu dinero sin tu respeto. La voz se le quebró. Estaba equivocado en todo. ¿Qué ha cambiado?, pregunté. ¿Las consecuencias o la comprensión? Entonces llegaron las lágrimas. De verdad, de las que no se fingen.
Las dos cosas. Al principio solo fue pánico. El dinero, la casa, la humillación. Pero en algún punto entre vender el coche, pedir dinero a amigos y ver que te negabas siquiera a hablar conmigo, entendí que no me estabas castigando. Me estabas mostrando una verdad que yo evitaba, que me había convertido en alguien de quien mi madre se avergonzaría, alguien de quien tú tenías todo el derecho de alejarte. Me incliné un poco hacia adelante. Sigue siendo mi hijo, Michael. Nunca he dejado de quererte. Incluso cuando revocaba la casa, cuando exigía el pago, cuando no cogía tus llamadas. Eso fue amor, no crueldad. Dejar que siguieras usándome habría sido crueldad para los dos. ¿Puedes perdonarme? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como humo. Algún día, quizá, dije, pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. La confianza no se reconstruye con disculpas. Se reconstruye con acciones coherentes en el tiempo. ¿Quieres tener relación conmigo? Gánatela. Demuéstrame mes a mes que has cambiado. Sin grandes gestos, sin promesas dramáticas, solo un comportamiento constante y respetuoso. Michael asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Y Jennifer también quiere pedirte perdón. Ha estado yendo a terapia conmigo. Estamos trabajando en todo, la sensación de derecho, la manipulación, el daño que hizo Patricia. Sabe que tuvo un papel enorme en esto. Me alegra que estéis buscando ayuda, pero necesito que entiendas algo. Esta es tu última oportunidad. Tengo 62 años. No tengo tiempo para ciclos de traición y reconciliación. Si esto vuelve a pasar, si tú o Jennifer volvéis a tratarme por debajo de lo que merezco, se acaba para siempre. Sin salida dramática, sin explicaciones, solo límites que no se doblan. No volverá a pasar. La voz de Michael sonó firme como hacía años que no la oía. Te lo juro por todo lo que me queda, que no es mucho, que demostraré que merezco ser tu hijo. Me puse de pie y le tendí la mano. No un abrazo. Entonces empecemos por algo pequeño. Café la semana que viene. Lugar público. 1 hora. Veremos cómo va. Michael me estrechó la mano, la gratitud inundándole el rostro. Gracias, papá, por no rendirte del todo conmigo. Me detuve en la puerta. Me rendí con el hijo que eras. Estoy conociendo al hijo que intenta ser. No vuelvas a decepcionarme. Lo vi caminar hacia su modesto Honda, los hombros menos cargados que al llegar. La conversación de 5 minutos se había alargado a 20, pero no me arrepentí del tiempo. El café de la semana siguiente sería la prueba. Si acudía, cómo se comportaba, qué decía cuando ya no hubiera una crisis que forzara la honestidad. Conduje a casa sintiendo algo que no había sentido en meses. No esperanza exactamente, pero sí posibilidad. Y eso bastaba por ahora. 3 semanas de reconexión gradual. 2 cafés, ambos en locales públicos, ambos de exactamente 1 hora, ambos sorprendentemente cómodos. Una comida en la que Michael habló de la terapia y Jennifer habló de reconocer las tácticas de manipulación de su madre. Pasos pequeños, progreso medido. Ahora, esta cena en su piso, invitación de Michael, comida preparada por Jennifer, solo 3 personas. Patricia explícitamente excluida. El bloque de apartamentos se veía gastado bajo la luz de la tarde. El aparcamiento salpicado de coches viejos. El humilde Honda de Michael ocupaba la plaza 217. Nada de plaza cubierta de lujo. Nada de Lexus. Subí por la escalera exterior sin llevar nada conmigo. Sin vino, sin flores, sin regalos. No era una celebración, sino un tanteo cauteloso. Jennifer abrió antes de que llamara, me había estado observando por la mirilla. Stanley. Un calor genuino, un nerviosismo visible. Gracias por venir. Sé que esto no es fácil para ti. Pasa, por favor. El interior del piso contaba la historia de las consecuencias. Muebles de IKEA donde antes había piezas de diseñador. Paredes desnudas donde antes colgaba arte caro.
Una mesa plegable para 3 con platos desparejados que hablaban de compras ajustadas y de humildad aprendida a base de necesidad. No es nada del otro mundo, papá, dijo Michael dejando una bandeja. Nos estamos adaptando a otras circunstancias, pero lo que importa es la compañía, ¿no? Lo elegante nunca me importó, respondí, el respeto sí. La cena era sencilla. Pollo asado, verduras, arroz. Las manos de Jennifer temblaban ligeramente al servir, no de miedo, sino por el peso de saber que esa comida representaba una posible redención o un fracaso definitivo. A mitad de la cena, Jennifer dejó el tenedor. Stanley, tengo que decir algo que debería haber dicho hace meses. Lo siento. No solo por lo de Acción de Gracias, aunque eso fue imperdonable, sino por años de aprovecharme de tu generosidad. Dejé que mi madre envenenara mi visión, me convencí de que tú intentabas controlarnos cuando en realidad solo estaba siendo un padre que amaba a su hijo. Traté tus regalos como obligaciones, tu ayuda como derecho adquirido y tu presencia como un estorbo. Me equivoqué, y me avergüenza la persona en la que me convertí. Observé sus ojos, su lenguaje corporal, buscando una interpretación ensayada frente a una emoción real. ¿Qué ha cambiado, Jennifer? ¿Las consecuencias o tu comprensión? Ambas. No dudó. No voy a fingir que perderlo todo fue una especie de despertar espiritual. Fue aterrador y humillante. Pero en algún punto de ese miedo tuve que mirar quién me había convertido. La terapia ayudó. Michael ayudó. Ver la manipulación de Patricia desde fuera de su influencia ayudó. Me di cuenta de que había cambiado tu respeto por la aprobación de mi madre, y la aprobación de ella no valía nada. Michael tomó la mano de Jennifer. Papá, me has enseñado algo estos meses que debería haber aprendido de niño. La fuerza no es solo proveer a los demás. A veces es negarte a hacerlo. Mostraste dignidad al alejarte de personas que no te valoraban. Quiero ser fuerte de esa manera. Dejé el tenedor y les presté toda mi atención. Agradezco vuestras palabras, de verdad, pero necesito que entendáis algo con claridad. Esta es vuestra última oportunidad. Tengo 62 años. No tengo 20 años por delante para ver si de verdad habéis cambiado. Con suerte tendré 20 años buenos. No los voy a pasar siendo usado, manipulado o faltado al respeto. Os quiero a los dos. Sí, Jennifer, a ti también, porque eres la esposa de mi hijo y estás trabajando en ti. Pero el amor no significa aceptar el abuso. Si esto vuelve a pasar, si cualquiera de los dos vuelve a caer en patrones antiguos, se acaba. Sin drama, sin discusiones, solo límites que no se doblan. Se quedaron callados 30 segundos, digiriendo el peso de mis palabras en lugar de responder de inmediato con promesas. Ese silencio me convenció más que cualquier garantía. Lo entendemos, dijo por fin Jennifer. No tendrías ni que decirlo, pero nos hemos ganado la advertencia. Lo verás, papá, añadió Michael. No con palabras, sino con hechos. Vamos a demostrar que merecemos estar en tu vida. Estoy aquí esta noche porque quiero creer eso. Seguid demostrándolo. La conversación cambió hacia temas más ligeros. Michael preguntó qué estaba haciendo con mi tiempo ahora que no gestionaba su caos. De hecho, he comprado una propiedad, una cabaña pequeña en la montaña, cerca de Prescott. Nada lujoso, solo un lugar para desconectar. Estoy aprendiendo a pasar tiempo con gente que me valora, que resulta ser una lista más corta de lo que pensaba, pero prefiero calidad a cantidad. El interés de Jennifer parecía genuino. Suena perfecto para ti. Privado, tranquilo. ¿Nos invitarías alguna vez? Quizá algún día, si llegamos a eso, les respondí con honestidad. Es un lugar para gente en la que confío, y la confianza aún se está reconstruyendo, pero es posible. Eso es más de lo que podría haber dicho hace 2 meses. En la puerta, Michael me tendió la mano. ¿La misma hora el mes que viene? Jennifer hace un estofado muy bueno. Le estreché la mano, todavía sin abrazos. El mes que viene. Veremos cómo va.
Gracias por darnos esta oportunidad, dijo Jennifer. No la vamos a desperdiciar. Eso espero. Conduje a casa por unas calles de Phoenix silenciosas, ventanillas bajadas, el aire frío de enero pegando en la cara. La venganza había cumplido su propósito, no destruyéndolos, sino enseñándoles consecuencias, devolviéndome la dignidad, estableciendo límites que me protegían. Robert me había ayudado a actualizar el testamento la semana anterior. Michael seguía siendo mi heredero, pero con un fideicomiso y protecciones para que no se repitiera la explotación. La compra de la cabaña se había cerrado el día anterior. Mi refugio personal, un espacio al que solo se entra por invitación y que representa la autonomía recuperada, con un contacto regular pero medido con ellos, cenas mensuales, cafés esporádicos, reconstruir sin prisas ni enredos económicos. Patricia seguía permanentemente excluida. Jennifer mantenía el contacto cero y se había vuelto irrelevante para nuestras vidas. No sentía triunfo, solo paz. No por la venganza, sino por la dignidad recuperada. Había aprendido a poner límites, a valorarme lo suficiente como para alejarme de la falta de respeto, a construir una vida bajo mis términos. La cabaña en la montaña me esperaba el fin de semana siguiente. Mi espacio, mis reglas, mi paz. Michael y Jennifer tendrían que ganarse una invitación allí, pero aquella noche demostró que quizá algún día se la merecerían. Yo había aprendido la lección más dura. A veces amar significa alejarse y la dignidad significa decidir quién puede volver. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.